venimos viendo que la situación, luego de todo este proceso de pandemia más agudo y que fue modificándose, la situación social se ha complicado muchísimo. Por ejemplo, uno de los últimos datos es que Mar del Plata en este momento cuenta con aproximadamente 30.000 personas sin trabajo, lo cual no es una cosa menor. Y ya la tenemos aquí en el estudio y la verdad que para mí es muy emocionante que esté con nosotros Emilce Rodríguez, de gran trayectoria en el campo social, militante social, de Barrios de Pie, coordinadora una de las coordinadoras del programa Cuidarnos y también de los centros barriales de emergencia, de mucha experiencia en la promoción de la salud de hace miles de años. La verdad, en ese sentido es muy importante esa tarea, ¿no? que llevan adelante promotores y promotoras. Así que nos va a acompañar como para poder reflexionar, charlar con esta situación que la verdad que para esta Mar del Plata de 120 barrios es compleja, sobre todo en los lugares más alejados. Emilce, gracias por venir acá. Y Cristian, lo dijimos, ¿no? En 2 años es la segunda nota en el estudio. Así que la radio que queremos. Así que la verdad que estamos tratando de rememorar. Emilce, gracias por estar acá. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Y voy a hacer mi cuota de feminista. Qué bueno que tengamos una mujer operadora ahí. La verdad que sí, claro. apenas entré dije, ¿la operadora? Sí, vamos. Operadora. Entonces, sí. soy creo que la primera sensación linda de este encuentro y de esta entrevista es poder tener una mujer del otro lado operando los oídos nuestros y de los que están escuchándonos también, ¿no? Gracias por la invitación. Creo que cuando tenemos que hablar de salud y cuando tenemos que hablar sobre todo de las cuestiones que atañen a los problemas territoriales, a las situaciones que suceden en nuestros barrios y también y a la población en general, uno tiene que tomarse el tiempo para el debate, la reflexión, el pensamiento, pero no un debate y una reflexión boba, ¿no? Sin sentido, sin un horizonte, sino con objetivos claros, poner en discusión y en tensión por qué estamos en esta Mar del Plata que tiene 30.000 personas en esa situación económica, ¿no? Vos recién hace un rato decías, bueno, que estoy participando de los comités barriales de emergencia, soy referente de Somos Barrios de Pie, pero al margen de eso soy una marplatense, soy una vecina del barrio San Jorge. Sí, que se me fue. Allá en el oeste marplatense. Claro, pero sí. Soy una más, digamos, y creo que, digamos, he ido a la educación pública, mi hija va a la educación pública. Entonces creo que muchas veces generamos debates vacíos, con consignas vacías, que son muy lindas y son rimbombantes, pero que no terminan de tocar la fibra más íntima o digamos más profunda del ciudadano marplatense. Y creo que esos números que acabas de decir, ese número que acabas de decir concretamente, tiene que ver también con una tarea que nosotros desarrollamos durante la pandemia, digamos, fue muy fuerte, se notó muy fuerte, primero, el porcentaje de trabajadores informales que hay en la ciudad de Mar del Plata, y en segundo término, la situación de pobreza que hay en la ciudad de Mar del Plata también, ¿no? Porque digamos, muchas veces queda como algo anecdótico, un centro comunitario, queda como anecdótico esto de que los movimientos populares o las iglesias, sociedades de fomento y demás, que son las que están presentes en el territorio, lleven adelante tareas para contener determinadas situaciones de conflicto social, pero hay que discutirlo. Sí. Digamos, creo que hay que aprovechar, creo que lo que está bueno es que hay que aprovechar lo que la pandemia permitió, que es la visibilización de tantos debates de hace tantos años, ¿no? Sí. Que en todas las esferas, en salud, en educación, en trabajo, en violencia de género, digamos, ¿no? Nos dimos cuenta que había mujeres que tuvieron que quedarse confinadas con su agresor, con su niños y niñas con sus abusadores. Creo que hay muchísimo para debatir, romper, volver a construir, pero con la conciencia plena de que hay que hacerlo, no hay que solamente quedarse en el debate vacío, en la cáscara vacía, ¿no? Creo que hay que hacerlo de verdad, porque si no vamos a caer en la lógica de discutir temas sin resolver nada.
Sí, vos sabés que vos nombraste una serie de temas que trabajaron durante la pandemia. Hay uno que sé que ha sido muy importante, que es el tema de lo alimentario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está esta situación puntualmente en el laburo diario que están teniendo? Mira, puntualmente yo no estoy así al margen de que yo participo de los comités barriales de emergencia y demás. Nosotros tenemos un trabajo coordinado entre las voces uh-huh. de los comités barriales de emergencia. Entonces sí. Todo lo que puedo llegar a decir lo voy a decir en cuestión, digamos, personal. Sí. No porque tenga algún miedo a decir algo, sino porque me parece que hay que ser respetuoso de las construcciones colectivas, porque de hecho cuando vos llevas adelante el desafío de construir algo con muchos espacios que son distintos, que representan a distintos ámbitos y sectores de la sociedad, hay que ser respetuosos. Después veremos si el resto lo hace o no. En la medida de que uno pueda ser respetuoso sí. del consenso, está bueno. La situación alimentaria de la ciudad de Mar del Plata, creo que una de las cosas que más nos, digamos, que más nos permitió el armado de los comités barriales de emergencia fue discutir la falta de redistribución de los ingresos en la ciudad de Mar del Plata, la falta de una idea de una ciudad que tuviera trabajo todo el año, pero sobre todo una Mar del Plata que está de espaldas a estos 120 barrios que vos nombraste hace un rato hoy, Pablo, sí. ¿no? Y que tiene problemas alimentarios muy serios, muy serios. Muchos niños y niñas malnutridos, ya sea por bajo peso o por obesidad, pero sobre todo un altísimo consumo de carbohidratos, de grasas, que hace que esa alimentación sea muy pobre, ¿no? Nosotros pudimos, a través de los comités barriales de emergencia, ganar una batalla que por ahí solos o solas los movimientos populares por separado, los distintos sectores, no pudimos ganar, que fue por lo menos conseguir un porcentaje de fresco, ya sea en carne y en verdura, para los centros comunitarios, cosa que no pasaba. Cada centro comunitario que pertenece o no a un movimiento popular recibe la asistencia alimentaria en alimentos secos de la provincia de Buenos Aires y parte de la nación, pero secos jamás nos pasó, salvo donaciones. Sí, me acuerdo que durante la pandemia también las compañeras, porque estuve participando en algunos comités, y entregaban viandas de pescado y la verdad es que las personas decían, uy, no vamos a comer milanesas hoy. Era otra variedad y se iban reconfortantes, porque mínimamente, reconfortantes entre comillas, porque uh-huh. Le podían solucionar un problema que existía. Tal y cual. Por lo menos lo tenían en su barrio, ¿viste? Uh-huh. Y ese trabajo se vio y está bueno esto que repetías vos, de no dejarlo en consignas ni solo en la pandemia, sino seguirlo reflotando para después realmente poder conseguirles, qué sé yo, mínimamente un empleo o algo por el estilo. Yo coincido plenamente con lo que decís vos, pero hasta acá, hasta esta parte, digamos, en muchos problemas que tenemos como sociedad, hemos ido aportando desde construcción social, política, militante. Pero hay un actor del cual estamos hablando que es indelegable, su responsabilidad y obligación que es plena, que es la del Estado. Sí. Digamos, el Estado tiene la responsabilidad plena de generar políticas públicas para que disminuyan los porcentajes de pobreza, de marginalidad, de desocupación, de personas, de mujeres, diversidad y disidencias que no acceden a la justicia, para que la justicia lleve adelante causas que sean en favor de las mujeres violentadas. Y así como todo, ¿no? Creo que lo que nosotros es fundamental la participación comunitaria. Ahora, nunca podemos nosotros convertirnos en el doble agente o en el doble, digamos, y porque si no termina habiendo dos estados o un paraestado que para resolver una situación problemática de un momento, de una cosa coyuntural, de emergencia, algo que hay que resolverlo ya, sirve, pero el Estado es el Estado, es el que tiene los recursos, sí, es el totalmente. Que administra los bienes, es inevitable su responsabilidad y además tiene que hacer lo que tiene que hacer, básicamente. Sí, justamente, y aprovecho para quienes se prenden a la radio que estamos hablando con Emilce Rodríguez,
tratando de pensar la salud barrial y esta realidad social, de acá lo que se viene, digo, porque esta situación pandémica obviamente acaba de entrar en otra etapa, ¿no? Podemos pensar en una etapa un poco más relajada, más tranquila, hasta cierto punto. Veremos cómo pasa, cómo impacta esto de Delta y demás, que por ahora viene como bastante controlado en América Latina. ¿Cómo en esta articulación que vos decís, cómo les ha ido, digamos, con el gobierno municipal, con el gobierno provincial en toda esta relación, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, ha pasado muchas veces en la historia incluso de que en situaciones de emergencia los movimientos populares sociales, digamos, bancan la parada, para decirlo así popularmente. Totalmente. Y realmente cubren un montón de necesidades y situaciones que tiene que hacerse cargo el Estado, pero bueno, ahora en una etapa un poco más, entre comillas, normal, ahí hay una necesidad clave de, digamos, los problemas siguen estando y se agudizan, porque si bien, como dijimos anteriormente, la pandemia sirvió para visibilizar muchos problemas que veníamos discutiendo hace mucho tiempo, también sirvió para profundizarlos, ¿no? Yo me acuerdo cuando construimos, o cuando participé un par de veces de la red del lejano oeste, digamos, ¿cuáles eran? Hagamos memoria, ¿cuáles eran las primeras necesidades, las primeras demandas? Más turnos, más profesionales, más espacio físico, mejor atención en el sentido de mejor atención profesional, usuario profesional, y no tener que esperar a las 4 de la mañana, o no tener que ir corriendo a la guardia del materno infantil o del hospital internacional regional para que te atiendan, porque uno tiene la certeza de que si va a las guardias de esos hospitales va a tener los medicamentos. Ojo, también el medicamento juega, digamos, entra a jugar el medicamento. Entonces creo que las demandas hay que revisar cuáles fueron las demandas que los barrios de la ciudad de Mar del Plata le hicieron al Estado, sea cual sea la gestión, hace 10 años atrás, hace 20 años atrás. Revisemos. Bueno, ¿se mantienen? ¿No se mantienen? ¿Por qué se siguen manteniendo? ¿Cómo hemos logrado que algunas demandas pudieran ser respondidas? ¿Cómo fue? Yo recuerdo que cuando hicimos el abrazo solidario para el CAP de Ameguino, a partir del abrazo solidario nosotros, digamos, conseguimos, además de muchas otras luchas que se hicieron, conseguimos la ampliación del centro de atención de atención primaria de Ameguino. En 2010. Claro. Y también logramos la guardia de 24 horas. Ahora, ¿esa es la solución? No, por eso hablamos de salud comunitaria, digamos. La solución es que todos puedan proponer, que todos y todas seamos parte, y que seamos parte no solamente para decir, sino para decidir, porque si no termina siendo una participación ficticia. Vengo, digo lo que pienso, después me voy a mi casa sin poder haber decidido nada. Si vos sabés que eso que vos traes... Es el juego de la democracia, ¿no, Pablo? Es el juego de la democracia, pero vos sabés que también incluso creo que es un tema pendiente, políticamente fuerte, digo, es el tema de los consejos vecinales populares en salud, que hay una ordenanza, digamos, muchos está escrita, está linda escrita, digamos, pero... Como todas las leyes. Me parece que ahí es un tema que ha quedado siempre pendiente, digamos, de institucionalizarlo un poco más, claro, digamos, ¿no? Porque ahí es un lugar donde realmente uno... No quiero parafrasear a Borges, pero me sale. ¿Por qué? Porque me recordé que Borges decía que no éramos, que simplemente éramos habitantes, no ciudadanos, ¿no? Porque cuando uno habla de ciudadanía, habla de derechos, de ejercicio de derechos. Totalmente. Pero en el tema puntual de salud, en lo comunitario, la atención primaria de la salud, el tema de los consejos vecinales de salud, está esa ordenanza, que creo que es desde esa época, 2012-2013, Ferro era el secretario de salud. Que la verdad que políticamente es interesante en algún momento ponerlo fuerte. Y yo hay una cosa que siempre digo, bueno, si está el consejo escolar, ¿cuándo va a estar el consejo sanitario, digamos, no? Porque si es tan importante la educación, la salud, está en todas las etapas de la vida, digamos, desde que nacemos hasta que... Desde antes de nacer. O más, claro, ¿no? Entonces digo, bueno... así que sí, vos tenés esa experiencia de Ameguino
2010 que termina, digamos, en esa construcción enorme, pero que también, digamos, los centros de 24 horas se fueron como también recortando un poco, ¿no? Sí, más que recortando, fueron, digamos, no sé si perdiendo sentido, pues no es la palabra, sí, ¿no? Pero fueron perdiendo calidad de servicio. Ahí está. Porque una guardia de 24 horas mínima, o una guardia nocturna, ¿no? Se supone que tiene que tener un especialista de niñez, un especialista de adultos y por lo menos el servicio de ambulancia, digamos, ¿no? Sí, sí. Sucede que, por ejemplo, en la mayoría de las guardias no hay pediatras, en la mayoría de las guardias hay días específicos para pediatría, no en todas las guardias hay ambulancias, puntualmente sí. en la zona en la que estoy yo sí, pero en otras no. Esto me retrae siempre a los problemas cuando hablamos de salud y de lo que falta. Me acuerdo los audios de a principio de año, cuando faltaba la ambulancia, que los vecinos nos decían, ¿qué me tengo que enfermar de tal hora a tal hora para que me atiendan? Era como una locura eso. Y en eso, ahí te doy la derecha en que el Estado tendría que estar garantizando mínimamente en esto de decir, bueno, sentar a los vecinos y decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Mínimamente, porque son los vecinos los que están ahí y los que acceden al centro de salud. Bueno, pero convengamos que nosotros tuvimos un año 2020 sí, con un presupuesto de salud subejecutado. Sí. Entonces, pongamos en discusión también, porque los recursos no aparecen solos, ¿no? Sí. Bueno, quienes creemos en Dios, bueno, creemos en Dios, pero las ambulancias no llegan, caídas del cielo, los profesionales no se los pagan los ángeles, o sea, si hubo un presupuesto de salud subejecutado, eso es un problema. Nosotros tendríamos que haber tenido una municipalidad de General Porredón con un presupuesto no solo ejecutado, sino que pidiendo plata para resolver cosas de la salud. Digamos, sí, es una cosa ilógica. Y aparte de todo este proceso de la pandemia, ¿no? Justamente en el medio, donde vos necesitas fortalecerlo. Fortalecer justamente. Emilce, lo último es, digamos, ¿en qué están trabajando ahora después de esta experiencia que yo sé que sigue, digamos, de los centros barriales y el cuidarnos? ¿Qué se proponen de acá a futuro? Sé que algunas cosas se están trabajando, pero bueno, no lo voy a contar yo. Los comités barriales de emergencia siguen funcionando, ¿no? Digamos, nacen el año pasado al inicio del ASPO, y con una actividad muy muy fuerte hasta los meses de casi noviembre del año pasado, pero seguimos trabajando, ¿no? Continuamos trabajando, sobre todo el espacio de la soberanía alimentaria y la alerta de salud. Puntualmente hay en la mayoría de los comités barriales de emergencia hay huertas que se formaron y están, digamos, con la asistencia técnica de los compañeros del INTA, del ProHuerta INTA. En la zona norte, puntualmente, lo que están haciendo los compañeros es siguen teniendo un vínculo y relación con toda esa población con enfermedades crónicas de alto riesgo. Hicieron un mapeo y una especie de ubicación de donde estaban los pacientes con diabetes, hipertensión, cardíacos y demás. En nuestra zona, en la zona oeste, que es la donde estoy yo, en la zona oeste nosotros estamos trabajando con el proyecto del SAPS, que son con los profesionales de Casa del Niño, del Hospital Materno Infantil. Estamos haciendo una capacitación de salud integral y popular, desde talla y peso, métodos anticonceptivos, accidentes domésticos, digamos, una promotoría, digamos, por eso se llama integral, porque son varios temas. ¿Esto es con la provincia de Buenos Aires? Sí, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pasamos la instancia, digamos, de, atender el problema, ¿no? La guardia. Ahora estamos en la zona de consultorio, si se quiere, resolviendo algunas cuestiones más específicas, más puntuales, que creemos que hay que seguir construyendo, porque creemos que hay que seguir manteniendo los comités barriales de emergencia. Creemos en la herramienta como la reivindicación del entramado del tejido social, en el que no solo tiene que servir para sostener en situaciones de conflicto y de crisis, sino que también que tiene que servir para sostener, mantener y proponer cosas nuevas luego de atravesada la crisis, ¿no? Sí, claramente son fomentadores netos de política pública, ¿no? Básicamente. Sí. Y sin mucho
magíster y doctorados. Justamente, sí, justamente. Emilce, gracias por venirte acá hasta el estudio Rodolfo Walsh, y ahí seguiremos ahí en contacto. La verdad que toda la parte propositiva es fundamental, porque sé que laburan un montón y que a veces no lo ponemos en agenda, nos cuesta. Quizá hablamos bastante de la falta, de la queja, que lo tenemos que hacer, pero es muy interesante lo que labura, porque sabemos que ahí hay muchas personas que realmente les ha cambiado la vida todo esto, realmente. Sí, totalmente. Así que, bueno, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, gracias a Radio La Azotea, que es casa, gracias a los que estuvieron escuchando del otro lado, y bueno, nada, sigamos pensando en una salud en la que todos podamos pensar, proponer, pero sobre todo decidir. Si no podemos decidir, difícilmente podamos construir una nueva ciudad de Mar del Plata con una salud para todos y todas.